La columna del día de hoy en sesión abierta, una columna sentida desde lo personal, 6 años de la muerte de Néstor Kirchner, un hombre que marcó la época, a pesar de sí mismo, ¿no? Recuerdan ustedes, amigos y amigas de sesión abierta, que en el momento en que ganó las elecciones en el año 2003, Néstor Kirchner era ante todo una incógnita módica, porque la gran pregunta de los editorialistas políticos de la época era en qué medida este presidente que llegaba luego de ser primero intendente de Río Gallegos y luego gobernador de la provincia de Santa Cruz, una de las provincias más insignificantes del punto de vista político de la República Argentina, iba a lograr construir cierto grado de autonomía con la figura presidencial, porque muchos pensaban que el gran hombre que iba a estar en los hilos del poder, manejando el poder detrás de Néstor Kirchner, era el que estaba al frente de la primera magistratura hasta ese momento, el dirigente bonaerense, el presidente Eduardo Duhalde. Sin embargo, nada de lo que se planteó en ese momento se produjo finalmente. Creo que esos editoriales políticos, los editoriales políticos de los momentos que antecedieron a la llegada de Néstor Kirchner al poder, forman parte de los chascos más importantes de la prensa a nivel mundial, uno de los errores de análisis más significativos que uno puede encontrar en la historia argentina reciente. Es cierto, Néstor Kirchner sorprendió a muchos que inclusive en ese momento no lo habían votado. Probablemente, Marcelo, no lo votaste, tampoco lo hizo Belki, Bueno, no lo hice yo. en realidad yo sí lo voté, pero porque también había una amenaza concreta, digamos, por descarte también, porque había una posibilidad cierta en el año 2003 de un balotaje entre Menem y López Murphy. Así es, esa era la pregunta, él consiguió un 22% de los votos. La pobreza en la República Argentina, en el momento en que Néstor Kirchner asumió la presidencia, era casi el doble de argentinos que estaban en situación de pobreza, un 53% de pobres en un país que se estaba reconstruyendo trabajosamente luego de haber estado al borde del estallido social en el año 2001 y el año 2002, un año caótico en muchos sentidos. Uno rememora lo que se decía en esos días. Todo lo que parecía posible ahora resulta inimaginable en términos políticos y en términos sociales. Lo que decían algunos tecnócratas, lo que decían algunos dirigentes políticos de la oposición y del oficialismo entonces en la República Argentina, y sobre todo lo que venían a decir hombres del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aquí a la República Argentina, actuaban prácticamente como patrones de estancia. Creo que eso es importante recordarlo. En la Argentina, 6 años de su muerte y sobre todo algunos años más, desde el momento en que él asumió por primera vez, por única vez la presidencia de la República Argentina, parecen casi un siglo, ¿no? En términos subjetivos, en términos sensitivos, pero es importante pensarlo. Creo que hay muchas críticas que se hicieron en su momento a Néstor Kirchner, inclusive en un día como hoy, en el momento de su muerte. Decían que Néstor Kirchner era ante todo un oportunista, que él no creía ni en la política de derechos humanos, no creía en la verdadera recuperación de lo político, no creía en la materialización de políticas sociales para los más desfavorecidos, no creía tampoco en la reconstrucción de la clase media y la industria nacional. Todo, según lo que planteaban estos contemporáneos cicerones, lo hacía porque le convenía, por pura conveniencia, por puro pragmatismo. Pero digo yo, lo pongo a pensar, amigos y amigas de Sesión Abierta, por lo menos con Néstor Kirchner, en una ocasión en la historia argentina reciente hubo un presidente que logró complementar el sentido de la oportunidad personal con lo que era el interés de carácter colectivo. Si lo hizo en términos de oportunismo, vaya que sí. Muchos de nosotros, y me incluyo, nos sentimos beneficiados por la materialización de estas medidas políticas que permitieron que empecemos a salir de este infierno en términos sociales y en términos institucionales que vivía la República Argentina. Una Argentina en la cual en el año 2003 parecía casi un pecado pensar nuestra situación en términos políticos y no en términos tecnocráticos o en términos solamente economicistas. Por eso creo que hay una distancia enorme entre ese hombre que asumió la presidencia y dijo que no iba a olvidar a sus compañeros de la década de los 70, con ese hombre que fue llorado por una multitud transversalizada socialmente hace 6 años atrás. Muchos de los que no creían en él en ese momento se habían convertido en kirchneristas o por lo menos veían con un sentido positivo muchas de las medidas que se tomaron desde el Estado y que ayudaron también a recuperar, es cierto, y también forma parte del balance aquí ahora, muchos derechos sociales que hoy en día están nuevamente en discusión. Así es, hay que recordar la manera en que Néstor Kirchner llega a la candidatura presidencial. Eduardo Duhalde había tenido que convocar a comicios
anticipados, de acuerdo con sus propias expectativas, porque pensaba de alguna manera tener una oportunidad él mismo de ser candidato a presidente y ser votado, pero las muertes de dos militantes populares como José Santillán en el año 2002 complicaron todas las posibilidades y las chances de Eduardo Duhalde de presentarse como candidato. Decidió anticipar las elecciones y buscar un candidato afín dentro del peronismo y que de alguna manera respondiera al propio Eduardo Duhalde y a toda la estructura del Partido Justicialista de Buenos Aires, que era la estructura política más fuerte, la única quizás que había quedado con cierto grado de consolidación en el marco de esa diáspora política que se había generado con la crisis del 2001 y el 2002. Buscó por el lado de algunos dirigentes, sondeó a través de algunas encuestas a algunos gobernadores peronistas de la época, intentó con José Manuel de la Sota, los números no le daban y apareció Néstor Kirchner, que yo recuerdo haber mantenido un diálogo, una entrevista periodística en realidad, 2 o 3 años antes, en el fin del menemismo. Él vino a Catamarca, estaba solo en el viejo hotel de turismo, todavía no se había, o estaba en plena reforma a lo que es actualmente el Hotel Casino. Había 2 o 3 dirigentes, éramos 2 periodistas haciéndole la entrevista, y él dijo: yo quiero ser presidente. Sonó como aspiración, digamos, de cualquier dirigente que se mete en política, pero con poco sustento en la realidad. En el momento en el que Duhalde no consiguió encontrar a ese referente, recurre a Néstor Kirchner, las encuestas empiezan a dar bien y se propone como oferta electoral, un tanto para el resto del país, para los que no lo conocíamos, digamos, con alguna expectativa de renovación de la política, porque era un dirigente no tan conocido, y que sin duda se termina consolidando como alternativa electoral al neoliberalismo en la medida en que crecía la figura de López Murphy, aquel ministro de la Rúa que había impulsado fuertes políticas de ajuste, que había salido disparado del Ministerio de Economía por la resistencia popular, pero sin embargo, paradójicamente aparecía con buenas expectativas electorales, compitiendo con otro defensor de políticas neoliberales como Carlos Saúl Menem, y ante la posibilidad cierta de un balotaje, recoge un voto, digamos, progresista dentro del peronismo y de algunos sectores de la centroizquierda y logra superar, digamos, las expectativas que se habían centrado de manera primaria y accede al balotaje con Carlos Menem y, por supuesto, sabiendo Menem que era imposible ganar en esas condiciones, termina siendo presidente. La historia juzgará con sus luces y sus sombras la gestión de Néstor Kirchner en este contexto, digamos, de fuertes disputas políticas, donde hay inevitablemente una grieta, hay muchas críticas que están siendo, digamos, atravesadas por una coyuntura política y sin duda no permitirán valorar realmente las transformaciones que se generaron en ese primer gobierno después de la crisis del 2001-2002. La bandera de los derechos humanos, que retoma la bandera de los derechos humanos que no se retomaba desde la democracia desde la década del 80, cuando Alfonsín, luego de haber promovido el juicio a las juntas y luego de alguna manera arriar banderas con las leyes de punto final y obediencia debida, termina junto con el apoyo legislativo de muchas fuerzas, entre ellos de algunas fuerzas de izquierda, que son los que promueven la ley para que se caigan las leyes de la impunidad y se restablecen los juicios de lesa humanidad que terminan convirtiendo a la Argentina en un país rector en materia de derechos humanos y de condena a los genocidas. El tema, como vos decías, la baja de la pobreza a la mitad, el tema del desendeudamiento de la Argentina, políticas sociales que se terminan consolidando en los 2 posteriores gobiernos de Cristina Kirchner, y un acompañamiento masivo de buena parte de la sociedad argentina y también de la estructura política. Porque hay que decir que Néstor Kirchner, hasta la salida de su gobierno en el año 2007, contó con un fuerte respaldo de otras fuerzas políticas,
transversales, no solo del peronismo, sino fuerzas que abrevaban en la izquierda tradicionalmente, pero también de muchos radicales que formaron la Concertación Plural y acompañaron al gobierno de Néstor Kirchner, incluso muchos de los que hoy se convierten en feroces críticos y que acompañaron esa Concertación Plural e incluso fueron juntos en alguna elección en la provincia de Catamarca, por ejemplo, en el año 2007. Yo agregaría otro hecho, uno de los hechos que menos se nombra de la presidencia de Néstor Kirchner, pero quizá uno de los más importantes en términos de la vida cotidiana de muchos de ustedes. Néstor Kirchner le salvó el techo a la clase media argentina, ¿no? Luego del año 2001, 2002, 2003, muchos argentinos que tenían hipotecas a precios dólares de sus viviendas estaban a punto de perderlas. Básicamente eso era lo que se iba a consumar. Lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, en España, en todos los países desarrollados, donde diariamente uno ve ciudadanos y ciudadanos desalojados que se suicidan por desesperación, porque no tienen nada más que hacer. Néstor Kirchner lo dijo en ese momento, no iba a permitir que en ningún hogar de un argentino flameara la bandera roja del remate. Y llevó a cabo, desde el punto de vista económico, una decisión que él había marcado desde el punto de vista político. Gracias a lo que planteó Néstor Kirchner, yo salvé mi vivienda. Esto lo puede decir en términos casi de materialización de por qué uno en determinado momento de la historia reciente de nuestro país empezó a mirar con otros ojos a un presidente y al Estado, un Estado que de manera sistemática a lo largo de mi vida como ciudadano de la República Argentina, había estado ausente en un montón de ocasiones, o cuando había estado para golpear. Sí, yo una humilde y pequeña anécdota cuando vino Néstor a Catamarca. Obviamente que el objetivo de los periodistas es siempre lograr esa entrevista, ¿no? Entre idas y vueltas, lo que más me llegó a mí, me llamó la atención fue esa vez que él caminó a las calles de la ciudad, al lado de la gente, y pudimos lograr una pregunta y una respuesta. Fue así, pero él se acercó amablemente y todo el mundo no podía creer esto, ¿no? De que un presidente esté caminando a la par de la gente, y bueno, esto ya demostraba lo de ese gobierno popular. Bueno, en realidad, insisto, la historia juzgará con sus luces y sus sombras a todos los dirigentes políticos que han marcado un hito histórico a través de la gestión en una presidencia o en otros puestos claves en el marco institucional argentino. Terminado este análisis, este homenaje y la impresión de cada uno de nosotros, que seguramente compartirán o no, pero siempre habrá una opinión respecto de la influencia histórica que tuvo este dirigente, si les parece hacemos un breve cierre, porque me parece que ha quedado también algunos temitas muy importantes dando vuelta de los entrevistados que hemos tenido en el día de la fecha, ¿no? Mucha tela para cortar. Mucha tela para cortar. Me parece a mí que es muy interesante y me sorprendió muy gratamente la manifestación que han hecho hoy día los investigadores del CONICET y otros investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca, que han salido a la calle, han salido de sus laboratorios, de sus claustros, de las aulas. Algo nuevo para ellos, como lo decían, exactamente, ¿no? Para defender lo que es el presupuesto de ciencia y técnica, que está seriamente amenazado de un recorte del orden entre el 30 y el 35%, de acuerdo a algunos cálculos, en el presupuesto 2017 que envió el Ejecutivo Nacional y que se está discutiendo en el Congreso. Esa presencia en las calles de Catamarca de un par de decenas de dirigentes y el resto de los dirigentes de los investigadores que han estado en la lucha en distintas ciudades del país y fundamentalmente en el Congreso de la Nación, marca también una suerte de resistencia a las políticas de ajuste en este hecho concreto. Actividades que se difunden poco, ¿no? Tal como lo decían, sirvió también este espacio para que ellos cuenten todo lo que se hace y lo que beneficia a la sociedad catamarqueña. 23 investigadores en lo que hace a la provincia. Ahora bien, pareciera que la resistencia pasa por la sociedad civil y no por los partidos políticos. Por los partidos políticos. Y no por algunos dirigentes de partidos políticos que nominalmente son de oposición. Exactamente, y lo que decíamos, si hay alguna posibilidad de que esto se frene, va a ser por la lucha de los sectores que se ven perjudicados por estas políticas y que pueden llevar esa voz crítica al Congreso de la Nación, donde algunos diputados y senadores a que ahora están replanteando su voto, la posibilidad de convalidar este ajuste en determinado momento, antes de que la sociedad se exprese de manera contraria a esta posibilidad de ajuste, estaban dispuestos, como lo han venido haciendo, a acompañar con sus votos
a los proyectos que envía el Ejecutivo Nacional. Otro tema, la entrevista con el intendente Raúl Jalil, que dijo poco, pero dejó entrever mucho respecto del alineamiento político, digamos, al que se lo vincula, de acuerdo con algunas publicaciones de diarios nacionales y en los corrillos políticos también, ¿no? Un acercamiento bastante evidente con el sector del gobierno nacional, ¿no? Sí. Y uno entiende, hay algunas razones casi desde el orden práctico, desde el orden de la vida personal, desde la elección de vida en términos de proyecto personal y colectivo del intendente capitalino. Él entiende el lenguaje empresarial, uno sabe cuáles son las debilidades y las fortalezas de este tipo de proyectos y se siente en gran medida también, me parece, parte de una manera de dialogar, de plantear las cosas que para el resto o una parte de la dirigencia del peronismo resulta bastante incómoda. Sí, de todas maneras, a mi juicio, esta es una opinión personal y me hago cargo, la pregunta respecto de cómo se debe organizar el Partido Justicialista de cara a conformarse, digamos, en una fuerza opositora que pueda reorganizarse y convertirse en la alternativa de poder en el 2017, en la legislativa y en el 2019, y la respuesta es que de a poco se van diluyendo los partidos tradicionales porque hay otra manera de hacer política, está marcando un distanciamiento político y partidario del sector en el que militó políticamente desde que empezó a hacerlo. Es decir, y está explorando posibilidades que, digamos, son ajenas a los partidos tradicionales, particularmente al justicialismo. En ese sentido, está convalidando, aunque no lo diga explícitamente, cierto acercamiento a otros sectores. Habrá que ver, digamos, el resto de los dirigentes que suelen acompañarlo, tanto en el municipio como internamente en el partido, se acompañan también esta flexibilización demasiado evidente desde el punto de vista político respecto del futuro inmediato, ¿no? Y el cierre de lujo con Mario Santucho, ¿no, Jorge? Que cierre, ¿no? Qué interesante tener una entrevista de ese tipo acá, sí, en un programa político catamarqueño, sobre todo porque es un apellido importante de la política argentina, el apellido Santucho. Tuvimos el cuidado de no preguntar demasiado sobre eso porque el motivo central de su visita en Catamarca es la revista Crisis, una revista que además desde el punto de vista, me parece, de la línea editorial, es una de las más interesantes que en estos momentos se está publicando en el país. Lo digo después de haberlo leído, de haber comparado con otras revistas de política y cultura que uno puede encontrar en estos momentos en cualquier kiosco de revistas catamarqueño. Los invito a que lo lean. Dio impresiones, lecturas interesantes sobre la realidad. Evidentemente, él cree que hay que hacer hincapié en el fortalecimiento de los movimientos sociales, está bastante desesperanzado con los liderazgos particulares y con los partidos políticos. Eso también es cuestión de polémica. Uno cree, por lo menos humildemente también, que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros inevitablemente se terminan jugando en lo electoral, nos guste o no, y también hay que mirarlo como un horizonte de resistencia. Un desafío en la era digital, como él lo dijo, lanzar una revista de papel y que tenga otro mensaje, ¿no? Otro tipo de comunicación social, le diría yo, para justamente instalar un mensaje que tiene que ver con estos movimientos sociales y políticos. Me voy con una última impresión. Gallo, ¿usted tiene el documento de identidad? Ah, no me digas, no me lo dejé. Sí. ¿Qué me pasa a buscar por la comisaría entonces? Bueno, muy bien. ¿Qué va a hacer? Muy bien, chicos, nos quedamos sin tiempo. Sí. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 22 horas.